Hola, mi nombre es Estrada Zamora Nicola Alessandra y el día de hoy les vamos a presentar el tema de gluconeogénesis, junto a mis compañeras Hernández Herrera Estefanía, Martínez Bermúdez Laura Viridiana, Panamá Reina Mónica Valeria y Santiago Méndez Mariana. Esperemos les guste. Comencemos. La gluconeogénesis es la ruta anabólica por la que tiene lugar la síntesis de glucógeno a partir de un precursor más simple, la glucosa 6-fosfato. Pues como su nombre lo indica, es la formación o creación de la génesis de glucosa nueva y esta síntesis de glucosa se produce a partir de precursores no glucídicos, es decir, que no se produce a partir del glucógeno. Lo que va a utilizar son moléculas como el lactato, el piruvato o el oxalacetato o moléculas que se pueden transformar en uno de estos intermediarios. Estas moléculas son aminoácidos que se llaman aminoácidos glucogénicos, ya que generan glucosa de los 20 aminoácidos comunes, a excepción de la leucina y la lisina, ya que son incapaces de proporcionar el carbono necesario para la síntesis de glucosa. El resto son glucogénicos. Y en cuanto a las grasas, los mamíferos no convierten los ácidos grasos en glucosa, pero cuando hay degradación de las grasas se produce glicerol y se puede utilizar una pequeña cantidad de este para la gluconeogénesis. Como ya sabemos, la glucosa es una molécula muy importante para generar energía en el organismo y que éste pueda funcionar. En el caso de los mamíferos, algunos tejidos dependen totalmente de la glucosa para su producción de energía, como por ejemplo el cerebro, los eritrocitos, testículos, médula renal y también tejidos embrionarios, que en estos casos es su principal fuente de energía. Normalmente esta glucosa está almacenada en forma de glucógeno en el músculo e hígado, pero a veces no es suficiente porque éste se agota en situaciones de ejercicio intenso o en situaciones de ayuno prolongadas. Es entonces cuando el organismo tiene que ser capaz de sintetizar glucosa a partir de otros precursores que no son glucídicos. El proceso de gluconeogénesis en los mamíferos se produce principalmente en el hígado y lo que hace es generar esa glucosa que se irá transfiriendo a través de la sangre a los tejidos en situaciones en las que el glucógeno se ha agotado y no tenemos la glucosa que ingerimos por la dieta. Entonces, ¿cuál es la ruta bioquímica de la gluconeogénesis? Si recordamos, en la glucólisis empezamos con la glucosa y acabamos en 2 piruvatos. Aquí la ruta es la inversa. Empezaremos con 2 piruvatos y acabaremos en una glucosa. De las 10 reacciones de la glucólisis, 7 son reversibles, y los enzimas que intervienen y catalizan esos pasos también son los que intervienen en la gluconeogénesis. Pero hay 3 reacciones o 3 pasos de la glucólisis que son tan exergónicos que son prácticamente irreversibles. Son los pasos catalizados por la exoquinasa, que es el paso de glucosa a glucosa 6-fosfato, el catalizado por la fosfofructoquinasa 1, que es el paso de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato, y el paso catalizado por la piruvatoquinasa, que es el paso de la fosfoenolpiruvato al piruvato. Estos 3 pasos son en la práctica irreversible y son diferentes en la gluconeogénesis. La primera reacción es la conversión del piruvato en fosfoenolpiruvato. Aquí no tiene lugar una simple inversión de la reacción de la piruvatoquinasa, que en la glucólisis convertía el fosfoenolpiruvato en piruvato, sino que esta es una reacción diferente en la gluconeogénesis. Tiene lugar en 2 pasos. Una fosforilación del piruvato que precisa enzimas que están tanto en el citosol como en la mitocondria. La primera reacción es el paso de piruvato a oxalacetato, que consume 2 ATP y es catalizada por una enzima que se llama piruvato carboxilasa. Después, el oxalacetato se transformará en fosfoenolpiruvato y esto consumirá 2 GTP. Es una reacción catalizada por la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa o PEP carboxiquinasa. Ahora, veamos con un poquito más de precisión esta primera reacción. El piruvato tiene 3 carbonos. Pasa desde el citosol a la mitocondria. Entonces, este piruvato dentro de la mitocondria sufrirá la acción de la enzima piruvato carboxilasa, que es una enzima mitocondrial, y se convertirá en oxalacetato, que tiene 4 carbonos. Para esta reacción de carboxilación del piruvato, la enzima piruvato carboxilasa
precisa de una coenzima que es la biotina y que la utilizará como transportador de bicarbonato activado. A su vez, este bicarbonato activado se forma por la ionización del ácido carbónico producido a partir del CO2 y el H2O. Entonces, el piruvato dentro de la mitocondria se transformará en oxalacetato y para ello intervendrá el enzima piruvato carboxilasa, la biotina bicarbonato y el ATP. A continuación, el oxalacetato se tendrá que transformar en fosfenolpiruvato, pero hay un problema y es que la membrana mitocondrial no tiene transportador para el oxalacetato. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo pasa el oxalacetato al citosol para que se dé la siguiente reacción y consigamos el fosfenolpiruvato? Pues lo que ocurre es que el oxalacetato tendrá que ser reducido a malato por acción de la enzima malato deshidrogenasa mitocondrial y un NADH. Después, gracias a un transportador específico que tiene la membrana mitocondrial interna, el malato va a poder salir de la mitocondria hacia el citosol y ahí el malato podrá reaccionar de nuevo a oxalacetato con una producción de NADH en el citosol. A partir de aquí viene esa segunda fase, la segunda reacción en la que el oxalacetato ya se podrá transformar en fosfenolpiruvato por la acción de fosfenolpiruvato carboxiquinasa. Esta reacción dependerá del manganeso y también precisa GTP, que es el que le da el grupo fosforilo. Esta reacción, que es una reacción reversible a nivel intracelular, a diferencia de la reacción de conversión de piruvato a oxalacetato. Entonces aquí lo interesante es observar es que cuando un piruvato pasa a fosfenolpiruvato, en estas reacciones que hemos descrito se gastan dos moléculas de energía, usa una de ATP y otra de GTP. Otra cuestión interesante es que la molécula de dióxido de carbono, CO2, que se incorpora al piruvato, en la reacción, en la primera en la que interviene la piruvato carboxilasa, es la misma molécula que se pierde en la reacción en la que intervenía la fosfenolpiruvato carboxiquinasa en el paso de oxalacetato a fosfenolpiruvato. Para este entonces, el piruvato tiene 3 carbonos, el oxalacetato tiene 4 y el fosfenolpiruvato tiene 3. Si seguimos con el proceso de gluconeogénesis, tenemos el paso del fosfenolpiruvato al 2-fosfoglicerato, que es catalizado por la enolasa. Tenemos el paso del 2-fosfoglicerato a 3-fosfoglicerato, que está catalizado por la fosfogliceratomutasa. Después, el paso del 3-fosfoglicerato a 1,3-bifosfoglicerato, que es catalizado por la fosfogliceratoquinasa y consume ATP. Después tenemos el paso del 1,3-bifosfoglicerato al gliceraldehído 3-fosfato, que está catalizado por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y consume NADH. Después ya tenemos la fase de gliceraldehído 3-fosfato a dihidroxiacetona fosfato, en la cual se fusionan las vías de los dos piruvatos. Tenemos que recordar que son dos piruvatos los que darán lugar a una glucosa, ya que en este nivel se fusionan de forma que el gliceraldehído 3-fosfato dará lugar al dihidroxiacetona fosfato por acción de la triosafosfato isomerasa. Y en la otra vía, el gliceraldehído 3-fosfato se unirá a la dihidroxiacetona fosfato por acción de la enzima aldolasa y formará a la fructosa 1,6-difosfato. A continuación, tenemos la conversión de la fructosa 1,6-difosfato a fructosa 6-fosfato. Esta generación se produce por una enzima diferente que es la fructosa 1,6-difosfatasa 1. En una reacción que depende del magnesio, interviene la molécula de agua y se libera un fosfato inorgánico. El siguiente paso es el inverso que el de la glucólisis, o sea que aquí se basa de fructosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato, por acción de la fosfohexosa isomerasa, que es la misma enzima que interviene en la reacción inversa a nivel de la glucólisis. Y nos queda la última reacción, que es la conversión de la glucosa 6-fosfato en glucosa libre, y esta sería la reacción final de la gluconeogénesis. Esta es la tercera reacción que no es inversa a la correspondiente en la glucólisis. En la glucólisis, el paso de glucosa a glucosa 6-fosfato era catalizado por la hexoquinasa, pero en este caso, el paso de la glucosa 6-fosfato a glucosa libre es catalizado por la glucosa 6-fosfatasa, que es una enzima que se activa por el magnesio.
Esta enzima está situada en la cara de la luz del retículo endoplásmico, de hepatocitos, células renales y epiteliales del intestino delgado, pero no está en otros tejidos, por lo que no pueden proporcionar glucosa en la sangre. Esta glucosa final, producida por la gluconeogénesis en hígado o riñón, o la que se ingiere en la dieta, llega a los tejidos incluido el cerebro o el músculo, a través de la circulación general. Como conclusión, la gluconeogénesis es un proceso de generación, creación o formación de glucosa a partir de precursores no glucídicos, y estos precursores pueden ser el piruvato, el oxalacetato y el lactato. También se habló de glicerol y de todos los aminoácidos glucogénicos. Hay que tener en cuenta que los 7 pasos de la gluconeogénesis están catalizados por enzimas idénticas a la glucólisis. Es por ello que son reacciones reversibles, y lo que produce es una reacción opuesta. Después, debemos tener en cuenta los 3 pasos de la ruta de la glucólisis, ya que estos van a ser irreversibles y van a estar rodeados a nivel de la gluconeogénesis por reacciones catalizadas por otras enzimas. Ok, hasta aquí ya tenemos la conversión del piruvato en fosfoenolpiruvato. A través del rodeo quedamos formando al oxalacetato, y aquí es donde interviene el piruvato carboxilasa y el fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. Después tenemos la conversión de fructosa 1,6-difosfato en fructosa 6-fosfato. ¿Por qué? Por la acción de la enzima fructosa 1,6-bifosfatasa. Y ya por último, tenemos la desfosforilación de la glucosa 6-fosfato a glucosa libre por acción de la glucosa 6-fosfatasa. Por último, desde un punto de vista energético, la formación de la molécula de glucosa a partir de 2 piruvatos es un proceso caro a nivel energético, y que esta sería la fórmula. De tal forma que cada molécula de glucosa a partir de los 2 piruvatos que se requerirán, se van a necesitar también los 6 grupos fosfato de alta energía, que sean 4 ATP y 2 GTP, además de 2 moléculas de NAD para la reducción de las 2 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato a partir de este elevado coste energético. Además, es necesario todo esto para asegurar que la gluconeogénesis sea irreversible. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video. Bye.